Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. El transporte de pasajeros en la capital del país vuelve a ser el tema de nuestra mesa redonda de este jueves, dándole continuidad a la emisión del pasado martes, en la que directivos de transporte en la provincia, en la capital del país, estuvieron exponiendo las principales políticas aprobadas y las acciones que se han ido tomando en el transporte de la capital. Durante estas 48 horas hemos estado recibiendo numerosísimos comentarios de ustedes. Aquí tengo un cartapacio de opiniones, tantas como problemas o soluciones puede haber al transporte de la capital, pero sin duda muchísimas interesantes, también pues sugerencias, análisis, denuncias también de acciones indebidas en el tema del transporte, y eso llevó a un buen intercambio esta mañana en el sitio web Cuba Debate y el sitio de la Mesa Redonda con directivos del transporte en la capital. Y ahora pues llegamos a esta mesa redonda para intentar responder a algunas de los muchísimos temas que ustedes han puesto sobre la mesa en estos días en el tema del transporte en la capital del país. Me acompaña nuevamente en esta mesa redonda el ingeniero José Conesa González, director general de la Dirección Provincial de Transporte acá en La Habana, la compañera Guadalupe Rodríguez, directora de Planeamiento y Desarrollo de la propia Dirección Provincial, el compañero Jorge Luis León Linares, director adjunto de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, la ingeniera Maribel Poulot Bravo, directora de Pasaje en la Dirección General de Transporte en la provincia de La Habana, y se incorpora esta tarde con nosotros el ingeniero Néstor Alonso Rodríguez, especialista principal de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, con amplia experiencia en estos temas, y también, como cada jueves, nuestra colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo sus opiniones a través de la internet. Los invito entonces a que nos acompañen para acercarnos a algunos de los temas más polémicos o más comentados o que más opiniones han despertado en las últimas horas sobre el tema del transporte en la capital del país. Para los más de 2 millones de personas que coexisten diariamente en las calles habaneras, el transporte público sigue siendo uno de sus principales problemas. Desde el año 2012 se ha puesto en marcha un plan para resarcir paulatinamente esta situación con la entrada de 90 carros anuales. Hasta febrero del año pasado teníamos un 35% de disponibilidad técnica. A la raíz de la inversión del país de entrar los 30 ómnibus nuevos Yutón, la técnica sube al 85%, o sea, la disponibilidad técnica sube al 85%. Se han beneficiado las terminales siguientes que dan un servicio a los siguientes municipios: la terminal del Cotorro, la terminal de Santiago de la Vega, la terminal de Bahía, la terminal de Guanabo, la terminal de Alberto, la terminal de Calvario, la terminal Mongovi y Santa Amalia. Aunque son discretos los avances, en algunos sitios de la capital se aprecia cierta mejoría. Hoy le puedo decir que el 80% del parque nuestro es Yutón, y con Yutón existe buenas relaciones comerciales y de aseguramiento logístico y de asesoría técnica, que hoy ha dado el traste que tenemos en esta línea superior al 80% de CDT. El corredor de Boyero, la frecuencia mejoró mucho, las quejas con relación a los horarios que pasan los carros bajó totalmente. Otro de los programas priorizados en esta urbe es la reparación y mantenimiento de vehículos, lo cual permite extender la vida útil a un sinnúmero de ómnibus. Dentro de los programas tenemos el de reparación capital, que para este año hay un plan previsto de 82 ómnibus. En este momento tenemos terminado 40. Sin embargo, de nada valdrá tener más vehículos y actitudes como las del chofer del ómnibus 218 del P16 se mantienen. Como advierten los choferes, muy poco durarán las guaguas nuevas si este sigue siendo el escenario habitual por el que transitan. Todo bache por donde quiera, hueco por donde quiera. Y estos carros se están maltratando y no nos van a durar. Por lo menos 2 años no nos van a durar. Las indisciplinas sociales también afectan a los carros que prestan nuevos servicios. El tema del cuidado dentro del vehículo no es solamente del chofer, porque los demás pasajeros también pueden llamar la atención a los alumnos. Solucionar el transporte público en La Habana es una necesidad impostergable. Sin embargo, no solo la disponibilidad de recursos será la clave para que todos los habaneros disfruten, como se merecen, de un servicio de calidad. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda.
Bueno, imágenes que nos sirven de introducción al tema de hoy, que por supuesto abren asuntos sobre los que estaremos hablando en esta mesa redonda. A propósito, sobre estos temas, quiero recordar que el lineamiento 215 aprobado, refrendado por el reciente Congreso del Partido en la Política para el Transporte, señala, entre otras cosas, que se continuará la recuperación, modernización, reposición y reordenamiento del transporte automotor, tanto estatal como no estatal, fomentando el desarrollo de los servicios técnicos y el incremento de la seguridad vial, con una mayor participación de la industria nacional en la fabricación de piezas y medios de repuesto y medios de transporte, así como garantizar el cumplimiento con efectividad y eficacia del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Asuntos que muchos tienen que ver con esto precisamente que nos señalaba Oscar Figueredo en este reportaje de inicio de la mesa redonda, pero les propongo ir ya de inmediato a escuchar algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar el martes pasado a través de la línea telefónica. Yo me llamo Gabriel Estables Pérez. La pregunta es la siguiente. Yo quiero saber si hay alguna ley que le diga que las guaguas tienen que parar 40 o 50 metros antes de la parada. Mire, mi nombre es René Rodríguez, vivo en el reparto Camilo Cienfuegos, municipio de Habana del Este. La idea es que yo creo que cuando se vayan a hacer los cambios de los ómnibus, hay que venir al terreno, porque aquí al quitar la 26 y la 126 han afectado muchísimos ancianos que tienen que ir a atenderse a otro policlínico en Cogímar, porque aquí quitaron servicios de este policlínico. Gladys Borrego, Santa Fe, Playa. El problema es que el 9, rutero 9, que va de Santa Fe a los hospitales, todos los hospitales de aquí de Marianao, hay una sola guagua y hay veces no pasa porque está interrumpido, se rompe. Y nos quedamos embarcados todas las personas que tenemos que ir a los hospitales. Mayalín Leiva, municipio de Guanabacoa. ¿Por qué Guanabacoa solamente tiene para trasladarse hacia La Habana P15, que además tiene solamente muy poca frecuencia? Mi nombre es Aida María Herrera González, vivo en Guanabacoa. Estoy llamando por el tema de la queja del paradero de Guanabacoa, que todas las guaguas se encuentran en muy mal estado con relación a las de otros municipios. Todas las guaguas se encuentran sucias, con desperfectos. Me llamo Elen González, del municipio Cerro. Yo quisiera ver principalmente el problema de la Ruta 5, el cual le quitaron unas paradas fundamentales, que es el cruce de muchas personas, mucho por la esquina de Teja, y una parada fundamental en lo que es el Hospital 10 de Octubre. Mi nombre es Eglis Fernández, del municipio Playa. Bueno, mire, mi sugerencia ¿cuál es? Pienso que una de las formas de estabilizar el transporte, entre tantas formas que hay, ¿no? Digamos, es la frecuencia de la salida de los ómnibus, que si se mantiene la frecuencia entre un ómnibus y otro, pienso que eso pudiera ayudar a paliar un poco la situación. Yacer Gómez Durán, municipio Playa. ¿Qué conducta o qué medidas toma la dirección o la empresa provincial de transporte ante los hechos vandálicos contra los ómnibus nuevos que recientemente llegaron de nueva adquisición a nuestras terminales? Bueno, opiniones sobre los conceptos para el ordenamiento del transporte en la capital, las opiniones que tienen que ver con acceso a servicios básicos como los de salud y también, por supuesto, las indisciplinas en el transporte. Son algunos de los que ustedes plantearon por la línea telefónica. Veamos ahora qué nos dice en este primer momento de Internet a Xavier. Gracias, Randy. Buenas noches. Miren, Elisa Rodríguez es también del reparto Camilo Cienfuegos. Hay una llamada desde esa localidad y ella dice lo mismo, que los habitantes ahí están doblemente afectados. Ya en un momento los servicios médicos como oftalmología y ultrasonido diagnóstico habían sido trasladados al policlínico de Cogímar y ahora con el reordenamiento pues están afectados, sobre todo las personas adultas, para mover hacia el policlínico y hacerse esas pruebas. Silvia dice, por favor, visiten el poblado de Cogímar a partir de las 6 de la mañana para que vean lo duro que es salir del mismo. Acabaron al quitar los ómnibus que entraban, sobre todo en la zona baja. La única que pasa es la 58 y ya viene llena del reparto Bahía. Todo el que trabaja y estudia afuera pasa trabajo. Brisela nos dice, los que vivimos en Regla, un municipio que es un hueco, donde no hay piquera, con el reordenamiento nos han atropellado.
Nos quitaron la 16, que era la guagua salvavidas que tenía confronte y nos llevaba para La Habana Vieja, y de ahí nos trasladábamos en otra guagua para El Vedado. Ahora llega hasta la entrada de Regla y de ahí regresa a su recorrido normal. Raúl dice, quisiera referirme a la nueva reestructuración de algunas rutas, específicamente el caso de la antigua 5, actualmente A50, pues se decidió cambiar la parada de la terminal de ómnibus de su lugar al parque de comunicaciones, sin haber preparado las condiciones que llevaba una parada. La semana pasada que llovió, el personal tuvo que mojarse porque no había lugar donde pasar la lluvia. Carlos dice que con esta reestructuración del transporte en la zona este de la ciudad ve muy positivo las nuevas rutas que se han incorporado y las modificaciones en el tema de la circulación, porque ahora las rutas pasan por lugares que antes no pasaban. Pero él dice que qué necesidad había de cambiarle el número a las rutas tradicionales. Y también le preocupa los colores, dice, por casi todos los ómnibus, los P son ahora anaranjados y antes tenían variedad de colores y uno en la distancia podía identificar cuál era el ómnibus que venía. José dice, en relación con el sistema de recaudación puesto como un experimento en las terminales de Santa Amalia, él dice que parece que el resto de las terminales ya lo han asumido como una práctica cotidiana, que casi todos los ómnibus tienen clausurado la alcancía, que hay un chofer o un ayudante estatal o amigal, dice José, que recoge en la mano el dinero y separa las monedas fraccionadas, los pesos sean en menudo o en papel, los pasa a su bolsillo y el resto es lo que va a los pomos, dice él. Hay una llamada a la oficina de Cuba Debate de Pavel Martínez que dice, ¿qué hace la empresa de transporte de La Habana ante las violaciones que se cometen en los ómnibus? ¿Cómo tomar y fumar por parte de pasajeros y choferes? Inés María de Santiago de las Vegas nos llamó por teléfono y habla que en su localidad la guagua entraba al pueblo por la calle 2, cuando salían de la terminal usaban la misma calle 2 y se cruzaban la que entraba con la que salía. Ahora salen por la calle 17 a coger la doble vía, que es muy estrecha, por lo que el carro que viene detrás no puede pasar y se sube en el separador y lo rompen. Y una última llamada de Roberto Antonio de Guanabacoa, que reconoce el trabajo que se hace en la terminal de Guanabo, dice que todo el mundo está contento, trabajan con gran profesionalidad los choferes, tienen los carros limpios y se ve que en la terminal impera orden y disciplina. Sin embargo, Roberto Antonio dice que en el Calvario es todo lo contrario. Los ómnibus están sucios, los choferes salen a la hora que quieren y no hay disciplina de trabajo. Hasta aquí este primer momento. Gracias, Aixa. Bueno, sin duda el tema del transporte urbano es un tema bien polémico. Por cierto, que quiero esclarecerle a varios televidentes de diversas partes del país que nos han escrito que por qué dedicarle un tema, a un asunto a la capital del país y no a toda la nación. Hace unos meses hablamos del tema del transporte de pasajeros en todo el país y decidimos que, habiendo una política especial para la capital aprobada por el Consejo de Ministros, la complejidad de la transportación en esta zona del país y también porque muchos habitantes del país vienen a La Habana y utilizan sus servicios, que era necesario también pues, brindar un espacio para esa reorganización del transporte en la capital del país. Un asunto bien polémico con esa. Los que ahora tienen guagua por primera vez están satisfechos. Los que tenían diversas rutas y ahora tienen menos, pues dan sus preocupaciones. Y es sin duda un tema bien complicado, el ordenamiento del transporte en la capital del país. ¿Cuáles conceptos ustedes están siguiendo? ¿Qué indica la política que ya fue aprobada y sobre la que ustedes están trabajando? ¿Y cuáles serían las precisiones que habría que hacerle a quienes nos escuchan? Bueno, buenas noches, Randy, a toda la audiencia y radioaudiencia que nos escucha. Creo necesario dar a conocer que por la importancia que tiene que en las últimas semanas ha existido un decrecimiento importante en los niveles de transportación de la empresa provincial de transporte. Estamos hablando de 1.082.000 pasajeros transportados, ha decrecido 1.042.000 pasajeros, por causas objetivas y subjetivas, pero que sí han traído también
a complejizar la situación de la transportación. Y no pocas personas le echan la culpa al tema del retiramiento, y no todo es así. Hay un tema muy objetivo que es la disminución a un 73% del CDT, de 82 que se venía logrando. CDT, para explicarle a los televidentes. Coeficiente de disposición técnica del transporte. Es decir, que hay en este momento una disminución CDT que está alrededor de 33 medios. Esto, hay también una incidencia en el tema relacionado que en diferentes momentos se han paralizado por la Dirección de Inspección del Ministerio 52 carros, que por supuesto no solo se trata tampoco de transportar, sino también hay que transportarlo con la seguridad que requiere, pero que sí ha tenido un impacto en los niveles de transportación que se venía ejecutando. Hay otro tema relacionado con cuestiones subjetivas, muy discutido con el tema de la empresa y con por los problemas que ha habido presentando organizativos, pero que han incidido que se dejaran de ejecutar en esta última semana 58 viajes como promedio diario. Por causa subjetiva relacionados 34 viajes por ausencia de chofer, que se han tomado las medidas que corresponden, pero que sí tiene una incidencia en este tema. Creo que las cuestiones se pueden resolver en un momento determinado y volver a restablecer los niveles, pero que sí tiene una implicación bastante en lo que es el tema. Ahora bien, Randy, el tema del diseño o el reordenamiento no es un tema de capricho, ni es una cuestión de que a nosotros se nos pueda ocurrir de hacerlo de esta forma. Existe una norma del Ministerio de Transporte que regula cómo se hace un diseño de una ruta. Lupe ahorita podrá abordar más sobre los temas, pero específicamente esta norma regula cómo debe ser el recorrido, la linealidad que debe tener esa ruta, cuáles son las distancias máximas entre paradas, cuál debe ser los kilómetros totales que se debe recorrer esa ruta. Es decir, que no es algo que se vaya a hacer a improvisación, sino es que existe una norma que establece. Por otra parte está la necesidad de movilidad de la población. Eso no podemos olvidar, además hay un estudio que se concluyó cómo se debe mover la movilidad. Es decir, y por otra parte está la empresa. Es decir, que usted tiene que lograr un equilibrio entre lo que dice la norma, porque si usted perjudica esa norma por la propia empresa, la empresa como empresa socialista también llamada a ser eficiente va a tener una afectación, por tanto tiene que jugar con ello, pero tiene que jugar también con la movilidad de la población, pero sobre todo también que se cumplan las normas. Es decir, que son tres elementos que hay que agrupar en un momento determinado y hacer un análisis de cuáles son las ventajas y las desventajas que se debe tener en un momento determinado para poder llegar realmente a dar el servicio o lo que se pretende hacer con una calidad sin afectar ninguna de las partes. Buscar un equilibrio entre estos tres elementos resulta bastante complicado, pero para eso hay un equipo también que se dedica a pensar, a organizar cómo se va a hacer, cuál es lo mejor, se interactúa también con la población, se ha interactuado con todos los niveles, de forma tal de que se tome la decisión más sabia. Pero puede ser que siempre haya una afectación. Puede ser que haya una afectación o para la empresa en un momento determinado, porque es más interesante hacer la transportación que el costo o los beneficios que puedan tener, pero también en aplicación. Ruta que normalmente se le llaman ruta social, que tiene un bajo nivel de aprovechamiento del recorrido, pero hay que hacerla, porque es la necesidad que tiene esa movilidad de esa población. Sobre todo a poblaciones más aisladas, pequeñas, correcto, que hay que atenderlas también, ¿no? Que en este proceso también resultaron beneficiadas. Estamos hablando que en el diseño hay 7, pero realmente hoy están siendo beneficiadas 6 comunidades que no se les llegaba el servicio. Y sin embargo hay criterios de que no se disminuyó. Al contrario, se le organizaron los servicios y no se disminuyó el nivel de servicio. Por eso hice la aclaración también al iniciar para que hay también hoy en este momento un tema que ha afectado, es el tema del CDT, que ha disminuido los niveles normales que se ven ejecutando en la empresa. Hay otro elemento que también viene a tributar a este proceso, con no una gran incidencia, pero sí tienen también un impacto, es que los ómnibus de diferentes entidades, por un momento determinado, posiblemente por la disminución también de reducción de portadores, en este caso de combustible, han dejado de hacer lo que normalmente muchas veces hacían, en recorrido o después del terminar el recorrido tenían la posibilidad de ejecutar otro viaje, no lo están haciendo en este momento. Y al no estar haciendo, también eso es una población, es decir, un pasajero que pasa normalmente a quien debe transportarlo, fíjate, a quien debe transportarlo, y que ha tenido también un impacto en estos últimos días, que realmente se nota este momento. Más la disminución también de los viajes de los llamados boteros, de los transportistas privados, que también ha estado incidiendo. Ese tema quizás hablemos un poquito más adelante. Pero este reordenamiento que tiene, como se ha dicho, estudios detrás, que tiene lógicas sobre las que se ha estado trabajando, por supuesto que tiene siempre la confrontación directa con la población. Es decir, una cosa es lo que se consigue, otra cosa es lo que en realidad puede impactar o no a la población. Por eso,
hemos buscado, Guadalupe, algunos de los temas que más tienen que ver sobre todo con el este. Hay de toda la ciudad. Hay opiniones de toda la ciudad y ustedes la tienen ahí y la podrán ir valorando. Pero hemos buscado sobre todo el este porque es donde ha comenzado el reordenamiento, hay un grupo de decisiones que se han venido tomando y hay sobre todo preocupaciones con municipios como Guanabacoa, Regla, el poblado de Camilo Cienfuegos en La Habana del Este, Cojímar también en La Habana del Este, y bueno, la famosa Ruta 5 que se convirtió en el número, creo, más mentado en estos comentarios. Que a propósito quiero decir que uno de los temas que más ha salido es sobre todo el acceso de las personas de mayor edad a los centros hospitalarios, a los centros asistenciales, a los centros de rehabilitación, que con la redistribución que han tenido esos servicios en la capital del país se han alejado a veces de las personas y evidentemente habrá que en el caso de la capital estudiar también cómo una afectación de un servicio de salud va acompañado entonces de una afectación del servicio de transporte y crea un problema para las personas. Es un tema que tendría que estudiar las autoridades de la capital. Pero bueno, en el caso de este reordenamiento del este, Guadalupe, conceptos fundamentales de ese reordenamiento, alguna gente pregunta por qué se le cambió y ahora son las rutas tradicionales que antes eran la 400 u otros números, y qué pasa en cada uno de estos municipios. Sí, buenas noches, Randy. Me voy a auxiliar de una presentación que me va a permitir ilustrar algunos de los temas que por complejos que son, es imprescindible poderles mostrar. Bien, en primer lugar, nosotros hicimos este reordenamiento a partir de los resultados de un estudio de movilidad que se hizo a la población, de los resultados de un diagnóstico de la red que en el caso del este, y así fue en la generalidad de la ciudad, pero bueno, vamos a profundizar en el tema del este, dio que el 81% de las rutas no cumplían con el coeficiente de linealidad, y después voy a explicar en qué consiste este término, que existían rutas paralelas, que la red no garantizaba la cobertura de movilidad de toda la población. Habíamos hablado del tema de que había 7 comunidades en el este que no tenían cobertura de servicio y que las rutas no cumplían con el requisito de la norma en cuanto a su numeración. O sea, para Ciudad de La Habana está aprobada una norma que dice que está aprobada desde el 2003, que dice que en Ciudad de La Habana las rutas principales deben llevar al principio la letra P, que significa precisamente... P2, P4, P6. Exacto. Que eso se enumeró desde que se implementó la norma, se cumplió, pero en el caso del resto de las rutas no se cumplió. O sea, se enumeraron algunas rutas con A, que significa alimentadora, que son las rutas que pueden entrar a los repartos y sacan a los pasajeros hacia las red principales. Sí, porque las P van por las vías principales y las A sacan desde los repartos hasta las vías principales. Hacia los nudos de intercambio, hacia las vías principales, por eso tienen el nombre de A, alimentan a las rutas principales. Se llegaron a enumerar algunas, otras no, y las rutas C, que son las complementarias, que son las que nosotros le llamamos servicio social, pero también se pueden diseñar algunas complementarias para algún tipo de servicios, a hospitales, a universidades, también, aunque nunca hemos diseñado ninguna de estas, pero bueno, la norma lo prevé que también pueden diseñarse complementarias con este tipo de servicio. Y entonces lo que sí decidimos, que si íbamos a hacer un reordenamiento, pues ya lo lógico era que fuéramos ya renombrando las rutas tal como establece la norma, para que no existiera un caos como existe hoy, que existen rutas que se enumeran por una norma derogada y otras rutas que están cumpliendo la norma aprobada. Esta fue la causa por la que los enumeramos, así estaba el este, aprovechamos que reordenamos el este y pues ya las renombramos. En el caso de las llamadas que hemos recibido de algunas afectaciones que consideran las poblaciones que se le ha afectado con el reordenamiento, si pudieran mostrar las imágenes que teníamos, bueno, queríamos aquí un poquito explicar en qué consiste lo que decía ahorita el coeficiente de no linealidad. Por ejemplo, teníamos una ruta 116 que entre su origen y destino solo había 1,5 kilómetros y sin embargo las personas, si lo cogían para trasladarse origen-destino, que es precisamente para lo que se diseña la ruta, caminaban 28 kilómetros sobre la ruta para llegar a origen-destino cuando prácticamente había lo solo podían hacer a pie. 1,5. La ruta 126, que es una ruta muy mentada por la población porque se quitó por su mal diseño, era una ruta que recorría las 3/4 partes y volvía a pasar por su origen.
Las personas que cogían esta ruta para vincularse entre el Camilo y Cogímar no veían el mal diseño de la ruta, porque ellos lo cogían en la zona que ya era lineal. Pero si yo iba a trasladarme desde la zona de Casablanca hacia Regla, tenía primero que pasar por Camilo, después pasar por Cogímar para llegar a mi destino. Entonces, esas incongruencias de diseño de red fue lo que se trató de resolver con eliminando estas rutas y creando nuevas rutas que facilitara, les redujera el tiempo de viaje a los pasajeros que hacían esos movimientos. Siempre pensamos en el beneficio de cómo mover a las personas de forma más rápida, porque el tiempo de viaje tiene un valor muy preciado. En este caso, por ejemplo, diseñamos la ruta A17 que vincula muy rápidamente Regla con Casablanca. Son dos localidades que pertenecen al mismo municipio, que las personas de la parte baja de Casablanca tienen que ir a Regla a hacer sus gestiones y ahora se vinculan de forma muy rápida, no tienen que pasar por Camilo, por Cogímar. Y además de eso va a San Miguel del Padrón, porque el estudio de movilidad arrojó que había un vínculo, una atracción fuerte entre estos dos municipios y tenían que hacer intercambio en la Virgen del Camino para hacer esta movilidad. También tratamos de resolver entonces con los nuevos diseños, vincular de forma directa aquellos movimientos que eran más fuertes. En el caso del municipio Regla, que recibimos varias llamadas, que se sienten afectados con la red, pero bueno, en el municipio Regla se mantuvo la ruta A66, que era la antigua 116, tal y como estaba diseñada anteriormente, o sea, no se modificó porque se considera que eso era una ruta importante de esa localidad. Y a pesar de que no tiene un buen coeficiente de no linealidad, pero no se podía resolver porque la bahía no la puede cambiar nadie. Claro. O sea, la bahía hay que bordearla, no queda otra opción. Se le mantuvo la ruta anterior 6, que ahora es la 60, tampoco se le cambió su itinerario. El P15 sigue pasando por Regla, por su mismo itinerario. Se le creó dos rutas nuevas, el A17 y el A42. El A17 para vincularlos de forma muy rápida, como explicaba ya, con Casablanca, y el A42 para vincularlos de forma más rápida también con la zona del cerro y el nudo de la ciudad deportiva, porque es un nudo importante de la ciudad que les va a permitir a ellos hacer intercambios, y va además por la vía más rápida, que es Vía Blanca. Antes este vínculo lo hacían con la 16, que ha sido la ruta más controvertida de las que retiramos en Regla, pero era una ruta que iba paralela a la ruta 106, que su ruta es hoy A66, que es una ruta insigne de este lugar, y va paralela en todo su tramo por el anillo del puerto. Y entonces se tomó la decisión que era mucho más beneficioso para los pobladores de Regla reducir el intervalo de la ruta insigne de ellos, porque además también se mejoraba Casablanca, que mantener esta ruta con un coeficiente de linealidad. Iba al centro de la ciudad y bajaba de nuevo a Regla. O sea que con esto lo que quiero explicar es, primero, ellos tenían 6 rutas que le brindaba servicio, hoy mantienen 6 rutas que le brinda servicio, le hace los vínculos de forma más directa, se le mejoraron frecuencias a las rutas más importantes del territorio, y sí tienen confronta. La ruta 16 tenía confronta, pero ellos mantienen la confronta de la ruta 106 con una modificación para que le entres al centro de la ciudad, porque la 106 no entra, para que puedan también tener una confronta que los vincule con el centro de la ciudad. En el caso del reparto Camilo Cienfuegos, que hay algunas quejas con su vínculo con Cogímar, y a la vez Cogímar con la entrada de los ómnibus. En el caso de Camilo Cienfuegos, es cierto que en los macros estudios no salen problemas de movilidad, no salen problemas puntuales como estos que estuvimos evaluando, de que los servicios de salud se reorganizaron y que ahora, pues eso es un problema muy puntual, que cuando se está proyectando no salen en los macros estudios. Por lo tanto, nosotros siempre, desde la etapa de proyecto, previmos que estas cuestiones podían ocurrir en el proceso de implementación. Y por eso, desde la propia estrategia, definimos que íbamos a mantener un monitoreo durante un tiempo que nos permitiera detectar estos problemas puntuales y hacer las correcciones pertinentes inmediatamente. Por eso ya se decidió, el próximo domingo va a empezar la A26,
con un similar recorrido al anterior 26, porque era cierto que ese vínculo con el hospital de las personas adultas que no pueden ir allí, el vínculo con Cogimar, y también además se le va a dar entonces solución a que Cogimar va a tener también otras rutas que les va a reforzar la parte baja de Cogimar, que es la de más movilidad, la de más conflicto. O sea que esas forman parte de la propia estrategia que nosotros nos habíamos trazado de ir haciendo las correcciones pertinentes. Este domingo va a tener solución ese problema. Por último, la Ruta 5 Guadalupe, que está aumentada, ha sido en estos días en los comentarios. Si me pudieran poner una imagen, Néstor, si me pudieras ayudar en la explicación de la Ruta 5, que la trabajamos de conjunto, la decisión. A ver, Néstor, ¿qué nos puedes decir de la 5? Bueno, primeramente saludar a los televidentes y radioyentes. La Ruta 5 tenía 1,2 kilómetros que no cargaba pasajeros ni hacía ninguna parada cuando paraba en la cabecera de la parada de aquí de la terminal de ómnibus. Eso no era un problema que teníamos gastando combustible sin dar ninguna respuesta. Es decir, salía de un lugar y tenía que dar una vuelta para cargar al personal. Correcto. Y por otra parte circulaba en un sentido, en ida, por un lugar que no tenía nada que ver con el regreso. Eso en el transporte público no es correcto. Es decir, iba por una ruta en su recorrido de ida y después regresaba por un lugar totalmente diferente. Por Infanta, que solo tiene un sentido de circulación a la altura de la esquina de Teja. En este caso, nosotros no nos queda otra opción que para mantener el principio de ir y virar por el mismo lugar, tomar el recorrido de regreso por Arroyo, que es la única alternativa que tenemos. Y de esta manera rectificar la deficiencia que tenía la ruta. Hay que decir que la otra alternativa que nos quedaba en la calle San Joaquín, que hace muchos años no se pudo seguir pasando los ómnibus por esa calle porque había un problema en estructura de las viviendas y este problema hubo que sacar los ómnibus del lugar. Por eso es que tomamos esta decisión. En el caso del traslado de la parada, que ha significado, como decían, que se queda desprotegida ahí en el parque, claro, no es la única que hay en la capital que está desprotegida, pero en las proyecciones que hay, Guadalupe, usted hablaba de nuevas paradas, de reordenamiento de las paradas en la capital. ¿Se ha pensado en esta de la Ruta 5? En el caso ahora es A50, ¿no? A50. Específicamente en este caso ya se solicitó la autorización de planificación física para el traslado de esta estructura hacia el lugar donde se ubicó la nueva parada y ya se hicieron además los contactos con la empresa que va a ejecutar estas acciones. Y de paso se van a ir haciendo otras acciones, o sea, no nos vamos a detener. Sabemos que tenemos identificado, por ejemplo, en Cogimar, donde inicia su recorrido el P8, está también todas las personas, una parada de inicio, van descubiertas las personas, o sea, estamos identificando. Tenemos una situación crítica en este tema. Lo explicaba el primer día de la mesa redonda. Ahí el 34% solo tiene casetas, pero estamos identificando aquellas paradas de mayor conflicto, de mayor afluencia de público, paradas donde inician las rutas recorridos, que generalmente es donde se aglomeran más personas, para ir dándole un nivel de prioridad de soluciones a esta problemática. Bueno, son muchos temas, el tiempo es poco. Vamos a tratar de adelantar con algunos temas. Con el tema de las indisciplinas. Hay muchísimas opiniones de paradas antes y después de la parada, de suciedad en los ómnibus, de indisciplina de choferes, en fin. Sobre el tema de la indisciplina, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? A ver, Randy, el tema de disciplina es un tema, como usted lo ve de forma global, es un tema muy bochornoso para el sector. La imagen de muchos choferes, no podemos decir todo, hay choferes que usted lo ve impecable, su trato afable, muy correcto, pero la imagen del chofer está muy deteriorada a los ojos de la población. Eso es una realidad que está palpable, que se comenta en todo el lugar. Y que aún cuando la empresa provincial de transporte hoy ha adoptado un grupo de medidas bastante importantes, en esta última etapa se han sancionado 580 choferes, de ellos 200 se han separado de su puesto de trabajo. Es un problema que hoy no hemos podido avanzar lo suficiente y lo que se requiere para ello. Pero además hay otro componente en este tema de disciplina que nos toca muy de cerca y que aún estamos muy insatisfechos con el trabajo de las inspecciones.
El tema de la inspección tiene que ser más dedicada a las acciones preventivas y correctivas a la vez con relación a este tema y que realmente se pueda traducir en un resultado palpable, que la población también se sienta identificado y que con ello conlleva también a mejorar la calidad del servicio. Son elementos que realmente los tenemos identificados, muy insatisfechos todavía con lo que se está haciendo, aún con todas las medidas que se han aplicado, multas, contravenciones, pero estamos conscientes que no solamente es eso, hay que buscar otras soluciones que tengan el problema, porque al final esos choferes se lleva tiempo de preparación. Preparar a otro chofer requiere tiempo, ¿no? Es decir, hay que trabajar más con el hombre, buscar cuáles son realmente las causas de forma tal de ir atajando esos pedacitos y tener que sancionar menos y poder utilizar más el beneficio, el conocimiento, la preparación de estos choferes. No se prepara, como decía, en un periodo muy corto, es decir, que es un tiempo considerable para que ganen experiencia, seguridad, y entonces de eso se trata. Yo creo que la empresa también está... Claro, yo creo que el factor de disciplina influye temas como la organización. Después vamos a ver un reportaje de Guanabo que nos puede dar una idea de cómo una terminal puede funcionar mejor, no perfecta, pero mejor. Y yo creo que influye, por supuesto, el tema de dinero. Una de las cosas que yo creo que tendremos que estudiar será cómo nosotros logramos que el pasaje no sea a través del dinero, sino como existe en muchísimos lugares del mundo, que sea a través de mecanismos que usted pague en un lugar y usted monte su guagua con su ticket o con otra cosa que no sea que el chofer sea que tenga que manipular el dinero, porque si no siempre va a estar de por medio un elemento corruptor ahí y que tendríamos que analizar. Pero no sé, Jorge Luis, en el caso de ustedes, la empresa ya como tal, ¿cómo han analizado este tema de las indisciplinas? Bueno, como se puso en el reportaje del inicio y como dijimos el primer día de la mesa redonda, la indisciplina es algo que resta mérito a la calidad del servicio y a todo lo que se hace para el transporte público. Este tema, la población ahora, tanto en las llamadas como en las publicaciones en internet, ha dado ejemplos concretos que si me pongo a explicar uno a uno fuera imposible terminar la mesa redonda. Así quería decir que hay marcadas 3 grupos de manifestaciones que la empresa está siguiendo en el caso de la indisciplina. Una son indisciplinas técnicas, que en este momento no lo ve directamente la población porque no es lo que más se enfrenta, pero ahí está la revisión, la calidad de los mantenimientos, lo que pasa en nuestros talleres, está la conformación de los ómnibus, el tema de los pasamanos, de los asientos, si tienen la revisión técnica, que son cosas que también ocasionan maltrato a la población. Hay una segunda manifestación que están dadas por la indisciplina en la seguridad vial, que va desde los baches, vimos ahí en el reportaje cómo el chofer tiene que esquivar la parada, y está también en la manera de conducir, que son más o menos violaciones de la ley del tránsito como tal. Y está la que más critica el pueblo, que es la relación chofer-población, que es donde están las que usted ha puesto de manifiesto, las relacionadas con el cobro del pasaje, personal inadecuado encima de nuestros ómnibus, mal manejo, mala atención a la población, el no parar en la parada o parar antes o después. Estas son, en sentido general, las manifestaciones que hoy hemos ido contestando durante el día, durante el intercambio y lo que se ha visto en las llamadas que se han puesto ahora. Nosotros, ¿cómo trabajamos este tema? Bueno, recibimos la información y detectamos la indisciplina por varios canales. Un primer canal es el trabajo de los inspectores de la Dirección General de Transporte, como explicó el compañero director general. Un segundo es el cuerpo de directivos y funcionarios de la empresa, que todos están con comunicación en la calle y tienen la obligación de reportar a nuestro puesto de dirección tales incidencias para que puedan ser analizadas y puedan ser tomadas las medidas correctivas en tal caso. Y además tienen la indicación en el reglamento de participar en la calle en la solución de alguna si es necesario. Está el teléfono 18820, donde la población da una queja y también se incorpora como una indisciplina y se hace el análisis. Va a abrir que abrir otro, ¿sabe? Porque hay varias opiniones de que no pueden contestar el teléfono. Dicen que es un teléfono que tiene varias entradas y a veces da ocupado, da timbre y aparentemente nadie lo atiende. Tiene la empresa también un móvil de supervisión en la calle y un grupo pequeño de supervisores que hoy fundamentalmente están actuando en horas nocturnas en la confronta y en otros lugares. Ahora, ¿qué hacemos con estos grupos de indisciplina? Rápidamente. Bueno, mire, un dato. Por ejemplo, la inspección ha detectado en lo que va de año 1.254 irregularidades, muy pocas todavía para lo que recibimos de quejas. Los directivos de la empresa, 900. Y con esto se hace una discusión hombre a hombre. Se hace una discusión
en los matutinos que tiene la empresa todos los martes en todas nuestras instalaciones. Se hace un consejo disciplinario en las unidades con la participación del sindicato, de los factores, para integrar a todo el mundo en la propuesta disciplinaria. Y se discute en los consejos de dirección a nivel de unidades empresariales de base y a nivel también del consejo de dirección de la empresa. Finalmente, con esa de un dato, 580 choferes, personal de contacto sancionados, 634 medidas disciplinarias en lo que va de año, y hay que reconocer también que tenemos ejemplos como el de Guanabo y ejemplos de muy buenos choferes que son para la población un ejemplo de conducta. Pero desgraciadamente tenemos todavía debilidades en el control, en la disciplina y cosas que afectan directamente el servicio. Estamos convencidos. Se señalaba muy bien a Guanabo, se señalaba otros ejemplos no tan positivos, como se decía, bueno, Guanabacoa, que no están bien los ómnibus, que están viejos y que están sucios, o como el Calvario, que se quejaban de esa terminal en su funcionamiento. Por eso hice un resumen y dije cuáles son las incidencias. En Guanabacoa, aunque son los ómnibus más viejos junto a los de la Lisa en este momento, pero el deterioro de falta de limpieza y las deficiencias de los choferes y de los directivos no son justificados. Ahí estamos tomando medidas especiales. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de Guanabo. Hasta allá fue el periodista Lázaro Manuel Alonso para traernos un ejemplo de lo positivo que puede ser también una transformación en la organización del transporte en un lugar de la capital. Un nuevo modelo de gestión permite mejores dividendos a choferes, mecánicos y personal de apoyo en la terminal de ómnibus de Guanabo. Beneficiada hace 10 meses con nuevos vehículos, esta UEB transporta a residentes de los municipios del este de la capital cubana. Mayores ingresos se traducen en calidad del servicio. El chofer del nuevo sistema tiene la potestad de poder cobrarle el ómnibus, intercambiar, es decir, el vuelto con el cliente, con el pasajero. Los choferes nuestros están fijados en un sistema que de hecho ellos antes de salir a trabajar tienen un plan de recaudación que cumplir. Para eso tienen un sistema de un fondo de contingencia en caja para cubrir cualquier situación que venga al incumplimiento de su recaudación. Y ya puedo cobrar el pasaje sin problema ninguno, todo muy bien. ¿Se cuidan más los ómnibus? Se cuidan más los ómnibus, a pesar de que la carretera está un poco mala también, pero se cuidan más los ómnibus. Hasta ahora, por lo menos la parte taller, la parte de eso, todo el mundo está más animado, más contento, se siente bien estimulado. Y creo que sí, que esto es un sistema que vino para quedarse, creo. Esta unidad controla a través de equipamientos GPS las rutas, el consumo de combustible, el cumplimiento de las trayectorias, las detenciones fuera de parada y el exceso de velocidad. Cada ómnibus tiene montado el sistema GPS, el computador a bordo con su antena o su receptor. Cada vez que el ómnibus viene a descargar, es decir, a abastecer, se le descarga la información por Bluetooth. Más tecnológico, y entonces estamos trabajando a tiempo diferido. Es una trayectoria que está grabada. El ómnibus recorre sus 4 vueltas y después se analiza, después que se descarga la información, se analiza posteriormente y se ve todo el proceso que hizo en el recorrido. La asociación mediante cooperativa permite y estimula que tanto choferes como directivos velen por la disciplina sobre los ómnibus. Téngase en cuenta que de los 50 carros en existencia, solo 2 están fuera de línea. En ambos casos, por la ocurrencia de accidentes donde los choferes no han sido responsables. La indisciplina que molesta es la gente, las personas que cogen la bebida alcohólica para lo que no deben de utilizarla. Y entonces vienen a ponerse aquí con indisciplina, con cosas, faltas de respeto. El nuevo modelo de gestión en el transporte público de la capital cubana es aplicado también en la terminal de ómnibus de Santa Amalia. Además de involucrar directamente al chofer en la responsabilidad de garantizar su recaudación, la asociación permite igualmente un uso racional del combustible y el enfrentamiento a las indisciplinas que cometen choferes y la población. Hay estabilidad, se cumplen los itinerarios, se cumple con la frecuencia establecida, hay más disciplina, hay más orden. ¿Estás entonces conforme tu familia con este nuevo modelo de gestión? Sí, todo bien, todo bien. ¿No piensas irse de la terminal por ahora? No, llevo 11 años aquí y pienso seguir. Lázaro Manuel Alonso, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un ejemplo de lo que se puede ir logrando y ojalá eso vaya avanzando en el resto de las unidades de las terminales de aquí de la capital del país. Pero por supuesto que hay muchos temas todavía de que hablar. Me voy rapidísimo hasta donde está Isa Evia para que nos comente algunas de las opiniones que ustedes nos han hecho llegar. Y yo
voy a la esencia de sus propuestas para que los panelistas tengan tiempo. Tuvimos en cuenta las opiniones en el diario digital, en Granma, en el anuncio de la mesa. César propone que se compren ómnibus de 2 pisos para poder transportar más personas. Incluso dice que se debe implantar un sistema de pago mediante tarjeta magnética. Michael dice que quiere mesas como esta, donde se aborden los problemas del transporte, la alimentación y la vivienda, y que vengan los directivos para hablar de los problemas y de las soluciones. Joel dice que vuelvan los inspectores, que aquí le llamamos amarillo. También Nancy dice que es muy importante los inspectores porque, por ejemplo, en el Teatro Mella hoy en día a las 5 de la tarde no hay quien pueda subirse a un ómnibus, que antes había un inspector y ahora ya no lo tienen. Hay quien dice que ese número telefónico que se dio es muy difícil comunicarse con él y por lo tanto hay que mejorar la manera de que se escuchen las quejas de la población. Hay quienes piden más información, un tabloide con los itinerarios que se han aprobado, que hay información digital y que también el diario Tribuna, el dominical Tribuna de La Habana pueda dar más información. Y bueno, hay quien sugiere también el metro, que La Habana pueda tener un metro, incluso en algunos pasos que no sea subterráneo. Hay quien dice también no tengan en cuenta a los boteros como una solución porque recuerden que solo el tramo más corto cuesta 10 pesos. Y hay quien sugiere también tener en cuenta como una vía de solución el tranvía. Hasta aquí, Randy, las opiniones. Gracias, Aixa, por estas opiniones. Voy a intentar, pues en un breve ping-pong, tener algunas respuestas a todos estos temas. Con esa, el tema de los inspectores vuelve a salir. Usted habló algo, pero hay un reclamo también del tema de que retornen los amarillos o los azules, o como tengan el color que tengan, pero que ayuden a las paradas, pero que ayuden también a que el transporte estatal esté colaborando con la transportación de pasajeros, algo que se ha perdido en la capital. Muy brevemente, Randy, una de las primeras preguntas que me hizo el presidente del Consejo de Administración Provincial fue esa, y los inspectores... El nuevo presidente de la Administración Provincial en La Habana. La Administración Provincial fue eso, y los inspectores amarillos, haciendo referencia a lo que está en la provincia. Realmente en la Dirección General de Transporte no se concibió. El inspector ayuda de pasajeros se concibió con una característica dirigida al transporte urbano. Estamos en condiciones también de volver a retomar, hacer las propuestas que haya, modificaciones que haya que hacer para poder darle la facultad de que corresponde, pero lo someteremos a consulta. Evaluamos desde el punto de vista también que se pueda hacer. Así que también estamos al análisis también de este tema como un apoyo. Y es verdad que dan un apoyo muy importante. Y en un momento determinado en la capital funcionó, y yo creo que se perdió eso. Y es muy importante. Hay también preguntas y opiniones, aunque las llamadas telefónicas no las voy a poner porque no me va a dar tiempo, pero hay unas llamadas telefónicas, Maribel, que hablan del tema de la transportación de pasajeros por vehículos privados. Y señalan que hubo una disminución, que en este momento se nota una disminución de esa transportación en Almendrones y que si las medidas pudieran o no estar afectando realmente a esa transportación y cuál es la decisión que se va a adoptar en ese sentido. Sí, Randy, buenas noches. Realmente cuando comenzó este periodo de trabajo por cuenta propia de 3.494 titulares de licencia que teníamos en el 2010, ha subido ya en esta fecha a 7.403. Eso representaría de que bajaría el precio del pasaje, que mejoraría las condiciones de este sector y no ha sido así. Tuvimos la necesidad de que en el mes de julio haber aplicado el acuerdo 185, donde apercibimos casi el 92% de todos estos titulares y sus contratados, de manera que mantuvieran el precio que tenían hasta el 30 de junio, que ya hasta ese momento ya estaba excesivo. No obstante a eso, hemos aplicado todas estas medidas, los monitoreamos, 447 transportistas fueron notificados, fueron denunciados por la población, con ellos tomamos medidas. Y hoy actualmente, a pesar de que la primera medida que se vio, que se notó fue que bajó la frecuencia de ellos en la prestación del servicio. Después fue aumentando poco a poco y hoy lo que están haciendo es partir los viajes a la mitad. Están cobrando 20 pesos lo que de 10 en 10. Y al final están cobrando el precio que nosotros estamos tratando de disminuir para poder proteger a la población. Eso como estaba vinculado a las perspectivas, a lo que hablaba con esa el otro día de lo que se está analizando con respecto al transporte privado. Sí, como no. Llevamos varios meses trabajando en un proyecto que creo que beneficiaría a toda la población, incluso que sea atractivo también para estos titulares de licencia, que logremos quizás tener tarifas, rutas, que trabajen por ruta, porque ellos trabajan por la ruta de los ómnibus también, e identificarlos con pegatina, con lo que sea necesario, de manera de que todos ganemos
y esté la mejor satisfacción tanto para los transportistas como para la población. Y decía con eso, darle el mismo tratamiento que se le da al transporte público y a otros en cuanto a acceso a posibilidades de lo que necesitan para trabajar, ¿no? Exacto, al ellos poseer una licencia, su licencia es servicio público de transportación, al igual que lo tienen los ómnibus, al igual que lo tienen los ruteros, por tanto y demás, el tratamiento debe ser igual. Y yo quería aclarar una cosita, el 18820 sí funciona. A veces le da ocupado, pero hemos recibido bastante llamadas. Estamos buscando otra alternativa para poder recibir las llamadas, que queden grabadas al menos, que podamos tenerlas, pero realmente sí, no es que no exista, como algunas personas han planteado, de que es imposible, verdad que es un poco defectuoso, pero sí funciona correctamente. Y lo estamos analizando cada una de las llamadas para poder tomar las medidas que correspondan en esta actividad. Néstor, hay varias opiniones. Si me puedes decir algo rápido, porque hay si hay muchas opiniones de los hospitales, muchas opiniones de la CUJAE, un centro importante de la capital y que está aislado y que hay quejas de la frecuencia de ómnibus. Y también muchos dicen, bueno, la solución no está en los ómnibus, sino en un metro o en un tranvía. Sobre esos dos temas, ¿qué me puede decir? Bueno, en el caso de la CUJAE, nosotros la tenemos bien estudiada de muchos años, ¿no? ¿Estudió ahí usted? Sí, además estoy orgulloso de ser ingeniero graduado por esa institución. El tema hoy es de un problema de falta de ómnibus para poder dar el servicio que lleva. No así de línea. Ellos están por la zona de Boyero, tienen el 12 y el 16 como como red principal. Y en el caso del 51 tienen el 4 y el 5. Tienen además el P9 que llega hasta el lugar. Y tienen el PC que en principio estaba pensando en ir por los hospitales de 100. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de la CUJAE, nosotros pasamos el PC a circular por la CUJAE y hoy todas estas líneas son con ómnibus de gran capacidad. Sí hay un tema que hay que estudiar mejor, o que no hay que estudiar, hay que ponerle más ómnibus, que es la ruta 201, que es una vinculación muy directa entre Víbora y la CUJAE, y hoy no la tenemos como quisiéramos, ¿no? Eso hay que estudiarlo, y hay que estudiar las entradas en el caso de 114, 51 y de Boyero y la entronca de la CUJAE, que para acceder más rápido al lugar. Pero metro, ¿tendremos metro? ¿No hay metro? No, creo que debemos tranvía. Que también en el caso de la CUJAE hay otras soluciones que pudiera colaborar la administración de la CUJAE. Todos entran al mismo tiempo y todos salen al mismo tiempo. Eso se pudiera escalonar horarios y buscar otras alternativas, porque guagua no tenemos más. En el caso del metro, tuve la oportunidad de trabajar desde que me gradué en el Instituto de Investigación del Transporte, donde se proyectaba el metro en el esquema integral de desarrollo del transporte urbano de la ciudad. Y ya sobre los años 85 se creó una organización para la construcción del metro, que llegaron a existir empresas constructoras del metro, y un tramito de su túnel se construyó, y después llegó el periodo especial, todo pasó a recesión, porque todo era con asesoría y apoyo soviético, y esto no fructificó. Posteriormente a esto, el mundo, hay que decir, como un kilómetro de metro cuesta $100 millones. ¿Hacer un kilómetro? Un kilómetro. $100 millones. Ajá. Y las ciudades, empezó por Curitiba, en Brasil, han buscado unas alternativas más baratas, llevando las ventajas del metro a transporte de ómnibus, en vías exclusivas, con ómnibus de gran capacidad, con paradas que ya la están cobrados los pasajeros, y eso es lo que nosotros tenemos previsto a corto plazo en el ordenamiento de la ciudad. O sea, hacia el ordenamiento de la ciudad no es el metro, es el transporte urbano concebido como un metro. Ajá. Pero no quiere decir esto que no se preveamos en un futuro que hayan buenas ofertas, que haya un buen financiamiento de alguien, que un metro ligero, un tranvía ligero, un metro ligero. Lo que tenemos en vista, con el dinero que puede tener la ciudad y el país, es irnos a una solución de BRT, se llama, un sistema de transporte rápido con ómnibus. Bueno, esa es una respuesta. $100 millones de dólares por un kilómetro es significativo. Por supuesto, hay muchos temas. Y hay hasta gente que se asombró porque hablaron de bicicletas otra vez. Muy rápido, Guadalupe, ¿se me puede decir algo de las bicicletas? ¿Qué tienen concebido con las bicicletas? Sí, bueno, existe también un subprograma dentro del programa de desarrollo del transporte que prevé el uso de la bicicleta. Ya se ha ido avanzando en el proyecto, son bicicletas públicas que pueden estar gestionadas o por una empresa estatal o por cooperativas o otros modelos de gestión,
y que pueden ser alquiladas o también pueden ser, las personas se pueden abonar para hacer uso de estas bicicletas. Se ubicarían puntos donde las personas, de acceso, donde las personas puedan tomar la bicicleta y dejarlo en otro punto, o sea, no tiene que usted se puede montar en el pedal en su bicicleta y después dejarla en playa. Exacto, en otro punto. Tiene muchísimas ventajas que fueron causas de rechazo de este medio de transporte. Por ejemplo, la ventaja de no tenerla que atender la persona, de no tener que complicarse con piezas de repuesto, porque sería responsabilidad de la entidad que lo gestiona. Eso también es una ventaja. Claro, el proyecto prevé que hay que diseñar las vías por donde van a circular con seguridad, toda la infraestructura. Ese es uno de los problemas que tenemos. Pero, bueno, el proyecto está muy avanzado y estamos tratando de rescatar el uso de la bicicleta. Para los jóvenes está siendo atractivo cada vez que le hemos explicado. Se usa en otras capitales y en otros lugares del mundo. Yo creo que es un modelo con muy buenos resultados, más ecológico, menos contaminación ambiental. Bueno, me queda apenas un minuto con esa y ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero ya con el foro de debate y esto al menos hemos adelantado algo. Yo estoy seguro que no va a ser la última. En unos meses yo los voy a volver a invitar a hablar acá. Pero este intercambio, ¿de qué les ha servido? ¿Qué mensaje transmitirle a los televidentes y radiantes? Bueno, Randy, yo agradecer a todas las llamadas, inquietudes, planteamientos que se hicieron, señalamientos. Muy agradecido por recibirlo porque nos ha servido mucho también el intercambio. Pero también hay que decir y reiterar que hay una política aprobada. Ya hay una autoridad que es responsable por el cumplimiento de esa política. Pero además, sobre todo, lo que existe, la voluntad por todo un colectivo de que las cosas se hagan bien en función de la población, que es nuestra razón de ser. Bueno, ese es el mensaje de las autoridades del transporte acá en la capital. Por supuesto, decíamos, están en pleno proceso de reordenamiento, se están viendo los resultados de ello. Hay acciones inmediatas, como se ha visto en Camilo Cienfuegos, una decisión inmediata de añadir una nueva ruta. Es decir, hay acciones, hay interacción con la población y yo creo que es importante. Este es un asunto muy complejo, lleva muchísimos años en la capital siendo un grave problema y hay voluntad, por supuesto, de enfrentarlo. Hay capacidad también para hacerlo y está también la decisión política del país de además darle una atención especial a la capital. La llegada de 90 ómnibus todos los años es parte de esa contribución, más todo lo que se ha pensado en función de la transportación en la capital. Sigue siendo un problema concreto. En este minuto no está bien la transportación en la capital y es un asunto sobre el que hay que seguir hablando en este y en otros medios de comunicación de nuestro país. Le agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros estos 2 días. Espero que hayan podido tener acceso a un poco más de información, aunque sé que no van a estar satisfechos con tan poco tiempo que hemos podido contar, pero les propongo en otro momento volver con este asunto y pueden leerse pues el resumen que Cuba Debate ha publicado con bastante información de la que brindaron nuestros panelistas el pasado martes. Así nos despedimos en la jornada de hoy. Nos vemos mañana con valores sobre la mesa, hablando sobre la atención de nuestra sociedad hacia la vejez, y me despido con las imágenes del día, la llegada a nuestro país por primera vez en la historia de un primer ministro de Japón. Shinzo Abe está en La Habana y es noticia del día, imágenes del día en la mesa redonda. Buenas noches.